los virreinatos eran los virreyes. Los virreinatos eran unidades administrativas coloniales creadas a causa del extenso que era América, ¿no? En principio eran solo gobernaciones. Y si recordamos solamente de esta parte de acá y esto de acá en las gobernaciones que se había creado a un principio, porque acá es donde llega Cristóbal Colón y toda esta partecita es donde se desarrollaba a un principio España, ¿no? Ya después se empieza a crear ya la extensión, una vez que Francisco Pizarro va que se llama conquistar el Perú, y también Hernán Cortés con la parte de México, ¿ya? Entonces ahí vamos a nosotros ver la extensión correspondiente. El primer virreinato fundado fue el virreinato de la Nueva España. Este virreinato fundado en el año 1535 con su capital en México. Esto comprendía lo que es actualmente América Central y América del Norte, ¿no? Que es esta parte, ¿ya? América Central y del Norte. El Virreinato de la Nueva España. ¿Cuándo se fundó el Virreinato de la Nueva España? A ver quién me dice. 1535. Más o menos, ¿en qué siglo va eso? Siglo XVI. Siglo XVI. ¿Cuál es la capital del Virreinato de la Nueva España? México. Ciudad de México. México, ¿no? Entonces eso, porque ahí conquistaron a los aztecas, ¿no? A los aztecas, los mayas, ¿ya? Luego tenemos el Virreinato del Perú en el año 1542. Su capital era Lima, ¿sí? Y esto se extendía por todo Sudamérica menos Venezuela y Panamá, que es la parte de aquí arriba, ¿sí? Panamá y Venezuela no era parte del Virreinato del Perú. ¿Con qué nombre nace el Virreinato del Perú, cuya promesa se le dio a Francisco Pizarro en lo que es la capitulación de, ¿cómo se llama? Toledo? ¿Con qué nombre se iba a bautizar este virreinato en la capitulación de Toledo? Sí, recordemos, eso es Nueva Castilla. ¿Qué nombre es? ¿Cómo se denominaba antes? Nueva Castilla. Nueva Castilla. Luego se cambió a Perú, ¿ya? 1542. ¿Cuándo nace el virreinato de la Nueva España? Anótense las fechas, ¿ya? 1535, Virreinato de la Nueva España. 1535, capital México. 1542, Virreinato del Perú, capital Lima. Siglo XVI ambos, ¿ya? ¿Ok? Volvemos a recordar. Siempre tenemos que usar la memoria en historia, ¿está bien? Virreinato de la Nueva España, 1535. ¿Cuándo fue la fundación del Virreinato de la Nueva España? 1535. Así es. Ya, no se olvide. Virreinato del Perú. 1542. A eso, ¿ya? ¿Cuándo fue el Virreinato de la Nueva España? 1535. Eso, Virreinato del Perú. 1542. Así es, muy bien. Luego vamos al siglo XVIII y hablamos de los virreinatos de la Nueva Granada en 1717, cuya capital es Santa Fe de Bogotá, ¿ya? Y esto va a ser formado por los actuales países de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, que es todo este sector, ¿no? Que antes estaba en las administraciones, ¿no? De las gobernaciones. Las primeras gobernaciones se fundamentaban en este virreinato de la Nueva Granada. ¿Virreinato de la Nueva Granada? ¿Año? 1717. ¿Virreinato de la Nueva España? 1535. ¿Virreinato del Perú? 1542. Eso, muy bien, ¿ya? Y tenemos el último, que es el Virreinato del Río de la Plata, año 1776. Esto es con capital en Buenos Aires, ¿ya? Y reúne a todos los actuales estados del Cono Sur, que vendría a ser Argentina, Bolivia, parte de Brasil,
¿ya? Parte de Chile, Paraguay, parte de Perú y Uruguay, ¿está bien? ¿Ya? 1776, Virreinato del Río de la Plata, o llamado también ya por los españoles como Alto Perú, ¿ya? Ok, haremos un recuerdito más, ¿está bien? Vamos a ver si hemos captado un poco. Necesito que capten los años especialmente, ¿ya? Virreinato de la Nueva España. 1535. Eso. Virreinato del Perú. 1542. 1542. Eso. Virreinato de la Nueva Granada. 1717. 1717. Eso, muy bien. Virreinato del Río de la Plata. 1776. Eso, ya, qué bien. Capital del Virreinato de la Nueva España. México. Eso, México. capital del Virreinato del Perú. Lima. Lima. Muy bien. Capital del Virreinato de la Nueva Granada. Bogotá. Bogotá, perfecto. Capital del Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires. Muy bien, así es. Ya, ¿fácil o difícil? A ver qué dice. Fácil. Dice. Fácil, ¿no ve? Entonces, recordar años es fácil. Si te preguntan cuáles son las capitales, también ya las sabes, ¿no? Entonces, ahí identificamos nosotros esto. ¿Ya? Bueno, veamos los aspectos político-administrativos de la época colonial y vamos a hablar de la Real Audiencia. Bueno, la Real Audiencia era un tribunal de justicia, tribunal de primera instancia en algunos casos y de apelación en las sentencias de los jueces inferiores, vale decir, dentro de estas reales audiencias los que trabajaban eran los oidores o también conocidos como magistrados. Si nos vamos nosotros acá a este mapita, vamos a tener aquí las audiencias. Tenemos la audiencia de Panamá, la audiencia de Lima, la audiencia de Santa Fe, la audiencia de Charcas, la audiencia de Quito, la audiencia de Chile, y también tenemos esa audiencia del Virreinato del Perú, ¿ya? A ver, aquí tenemos la audiencia de Panamá, creada en el año 1538, ha durado hasta el año 1561. La audiencia de Lima en el año 1542, la audiencia de Santa Fe 1549. Esta es la que te interesa a vos, la audiencia de Charcas 1559. Es la creación de la audiencia de Charcas en 1559. ¿Por qué fue con ese nombre? Con que se conocía primero a Bolivia, ¿no? Como audiencia de Charcas, cuya capital era La Plata. 1559. No es complicado, recordemos. Audiencia de Charcas, 1559. ¿Cuándo fue la audiencia de Charcas? 1559. Eso, 1559, muy bien. Ok, ¿cómo se desarrollaba la economía en la época colonial? Vamos a establecer dos modelos. Primero, la minería, que obviamente venía desde la época de los incas, que ellos practicaban la mita minera, un principio, pero era superficial. Ya con los colonos o con los españoles llegó los socavones, ¿no? Vale decir, cavados de cerros donde se descubrían más minerales. Y la agricultura, que también venía con los incas, pero ya para la época de la colonia, el primer enfoque de tributo era la agricultura también, ¿ya? Entonces, este metal explotado en las minas se llevaba directamente a España. Primero lo llevaban en bruto, luego ya descubrieron la amalgamación y ya lo llevaban directamente solamente el mineral. ¿Ya? La agricultura debía abastecer a los alimentos tanto a las zonas mineras y otros productos tenían que ser enviados a España que no se producían en España especialmente. Vamos a tener dos entornos en realidad dentro del aspecto de la agricultura, que es la hacienda, que pertenecía a los peninsulares y manejado especialmente por los criollos, y la estancia, que pertenecía a los indígenas. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta. Hacienda pertenecía a los criollos, ¿ya? Y también algunos mestizos manejaban estos sectores. Y la estancia simplemente a los indígenas. El indígena con la estancia tenía muchas veces doble domicilio porque a veces tenía su casa en la ciudad y otra casa en el campo para ir a hacer las cosechas. En las haciendas eran lugares rurales que se inventaban en el campo, que pertenecían a terratenientes de posiciones altas,
Y obviamente el único producto que se podía producir en la hacienda de manera, como decimos nosotros, de manera específica, es la vid o la uva para hacer vino. En la estancia no se podía producir vid porque estaba prohibido hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando España va a desarrollar esto del sistema comercial, se va a generar lo que es el monopolio comercial. Vale decir, productos que llegan a España y se distribuyen en Europa y de Europa a España y se distribuye a América. Entonces, España vendría a ser el intermediario comercial entre los países del mundo y América. Otro de los trabajos que nosotros vamos a ver que era más popular en esa época era la encomienda. Bueno, la encomienda era asignar cierto grupo de indios, de indígenas, a un conquistador, ¿ya? Que era una especie heredada. Por ejemplo, yo era encomendero, que era con el título que se conocía al que manejaba la encomienda, y podía heredar a mi hijo el terreno junto con los indios, ¿ya? Por eso se habla de por una o dos generaciones. El encomendero tenía dos funciones. Primero, evangelizar a los indígenas y cobrar el tributo. Pero ya con el paso del tiempo, lo único que le interesaba al encomendero era cobrar el tributo, o sea, ganar el aspecto económico, y eso perjudicaba en su mayoría a la corona, pues la corona también quería que se evangelicen los indígenas. Evangelizarse significaba bautizarlos. Y claro, dentro de las encomiendas no había mucha gente bautizada, hablando de los indígenas. Ok. El Consejo de Indias, que era la institución que se administraba desde Sevilla, empieza en el año 1524. Va a establecerse mucho más antes que las audiencias y los virreinatos. Va a ser como una especie de entidad que va a manejar principalmente la parte primordial de lo que vendría a ser los enjuiciamientos a los conquistadores, ¿ya? Y también a los indígenas, ¿no? En algún momento se hacía cargo de eso de manera directa. Ya después de 1524 se va a hacer cargo de las audiencias en este caso. Bueno, estas audiencias, establecidas principalmente por subordinación del Consejo de Indias, tenía la función de ser un tribunal que controlaba la justicia por parte primordialmente del rey de España. Muchos juicios de residencia, que es como se llamaban juicios hechos en el lugar donde se encontraban los españoles, vale decir en América, ¿ya? Se establecían de manera solamente de hacer una audiencia, pero la sentencia se recibía justamente en España, en Sevilla. ¿Ok? A partir de eso se había generado también lo que vendría a ser el aspecto de establecerse esa riqueza que querían buscar los colonos. Sabemos muy bien que el Cerro Rico fue explotado y descubierto principalmente en la parte de Potosí. Si alguno de ustedes sabe en qué año fue descubierto el Cerro Rico de Potosí, a ver. 1548, licenciado. 1545. Ah, ya está bien. Ya, porque el 48 fue la fundación de La Paz, ¿no? 1545, cuando justamente se va a fundar igual la Villa Imperial de Potosí, Villa Imperial Carlos V. Ya, ¿quién descubre la plata en el Cerro Rico? Eso también lo sabemos, ¿sabes? El capitán Juan de Villarroel. Antes de ese, había un indígena. Fue un indígena, por su nombre. Diego Hualpa. ¿Sí? Entonces Diego Hualpa descubre esto, le va a dar esa información a ese capitán que indica a su compañero, y ahí de una vez se va a explorar lo que era este Cerro Rico, ¿no? Pero no solamente se veía en la parte de Bolivia, sino en la parte central, también en Cuba y otros lugares del Caribe. Vamos a ver la explotación del azúcar, café, tabaco, ¿sí? Que se cultivaba especialmente por la comunidad africana. Bueno, vamos a ver un poco cómo funcionaba el sistema de las encomiendas, ¿sí? La encomienda implicaba que un indio trabajaba para un criollo y estaba protegido por él, pero no recibía dinero a cambio de su trabajo. ¿Ya? Vamos a establecer que en un determinado momento, ¿ya? Se generaba a veces las encomiendas cerca a los centros mineros, y por eso que la mita era una especie de retribución económica para los encomenderos. Después,
cuando hablamos del repartimiento, que era lo que practicaban los indígenas a partir del Inca, el Curaca y el pueblo, en el que se repartían las cosechas, 3/4 partes para el pueblo, 3/4 partes para el Curaca, 3/4 partes para el Inca, eso recordamos bien de la época de la incaica. Vamos a ver que obviamente este concepto de repartimiento va a ser reemplazado, pero solamente va a ser el repartimiento del cacique hacia el virrey y del virrey al rey, pero no va a llegar al pueblo ese repartimiento. O sea, va a ser en realidad considerado que los indígenas eran despreciados y más para el español le convenía que desaparezcan, ¿no? Pero no consiguió depurarlos totalmente. Bueno, cuando hablamos de una casta, vamos a establecer nosotros lo que es una mezcla, ¿ya? Una casta es una mezcla de sangre o una mezcla de raza, ¿ya? Muchos de ellos, hablando de castas, vamos a nosotros identificar, obviamente, aquellas clases, ya sea medias, en el caso de los mestizos, o clases bajas, podríamos ir a los zambos o a los mulatos, dependiendo del color de la piel. Otra cosa era la raza. La raza significaba la pureza de sangre, que en algún momento era más considerada para aquella clase muy alta. Y claro, en relación a los indígenas también eran raza, pero ellos eran desclasados desde un aspecto económico, ¿no? No se los consideraba dentro de este nivel. Bueno, un mestizo pertenece a una casta. ¿Por qué? ¿Cómo se combina un mestizo en la época colonial? La unión de un español contra un indígena. Sí, bueno, unión también, ¿no? Es cuando existe un hijo, podríamos decir, o una descendencia entre un español y un indígena, ¿no? ¿Ya? Ahí se le consideraba mestizo. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar nosotros, esto después lo vamos a ver, aquí estamos. ¿Ya? Tenemos aquí a los españoles o también denominados peninsulares, quienes ocupaban los cargos más importantes y de jerarquía alta, como ser cargos políticos, como ser virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencia. Cargos religiosos, arzobispos, obispos, curas de parroquia importantes y superiores de comunidades religiosas. También habían cargos de ser funcionarios y comerciantes de la corona. Los españoles, los que iban directamente hasta la casa de contratación, a hacer su intercambio de mercadería, ellos eran. Los criollos eran los españoles, hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Hijos de españoles nacidos en América. O sea que los criollos también se consideraban raza porque no había una mezcla ahí, ¿no? Eran español, hijos de españoles. Entonces los criollos se dedicaban a ser encomenderos, a ser hacendados, tenían cargos en los cabildos, que eran las pequeñas comunidades, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias, pero no tener cargos importantes como obispos, arzobispos o curas de parroquias importantes. Y tenemos a los mestizos, a los mulatos y a los zambos. A estos mestizos, mulatos y zambos se les denomina también castizos, ¿ya? Castizos, porque eran casta, eran mezcla. Por ejemplo, los mestizos, como habíamos dicho, eran la descendencia de españoles e indígenas, o de blancos e indígenas. Los mulatos, descendencia de quiénes eran, a ver. ¿Africanos? Ya, de negros con... Mestizo, yo creo. Mestizo. No, de negros con españoles. ¿Ya? Mulatos era la combinación de negro con blanco, podríamos decir ahí. Y los zambos era la combinación de negros con indígenas. ¿Ya? Los zambos era la combinación de negros con indígenas. Los mulatos de blancos con negros y los mestizos de blancos con indígenas. Entonces, tanto los mestizos, mulatos o zambos se dedicaban a la casa. En el caso de los mestizos eran peones agrícolas, manejaban las tierras, eran artesanos, eran carpinteros, eran albañiles.
Claro, los mulatos y zambos depende mucho, ¿no? En el caso de los mulatos, si tenían tez clara, pasarían a ser parte de los españoles. Si tenían tez oscura, pasarían a ser parte de los negros. Los zambos eran una clase más relegada a ser parte de los esclavos. Caso de los indios, ya, y los indígenas, ellos tenían cargos de encomendados, eran también sirvientes de los criollos, ya. En algún momento trabajaban en las minas y las haciendas, ¿no? Como mitayos y como hacendados, o digo, como yanaconas en algún momento en las haciendas también, ¿ya? Y los negros eran esos esclavos que habían sido traídos de África. ¿Ustedes saben para qué los trajeron a los negros por primera vez aquí a la parte de Potosí? Para las minas. Eso, para trabajar en las minas. Pero ¿por qué crees que no soportaron el trabajo en las minas los negros? Porque fallecían fácilmente a ese lado. Por el frío. Eso, el clima no les ayudaba bastante, ¿no? Y Por de el ahí, clima. eso, y de ahí, ¿dónde fueron llevados los esclavos negros? Los escaparon, a lo que yo sé. Se No, ¿dónde fueron escaparon. llevados? Fueron llevados a la parte de lugares cálidos, ¿no? En este caso, si nosotros recordamos la época colonial, había la cosecha de algodón, había la cosecha de caña, había la cosecha de café, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a identificar, obviamente, ese sentido, ¿no? Ya, de que vamos a conocer en algún momento dónde irán destinados los negros, ¿no? Ya, ahí identificamos nosotros eso, ¿está bien? Ya. Por eso te dice que los negros en un primer momento trabajaban en las minas, pero como no soportaban el trabajo en las minas, se los llevaron a las plantaciones, café, caña azúcar, algodón y demás. ¿Sí? Bueno, esto es ya. Vamos a establecer también nosotros, ya. Vamos a establecer también nosotros que muchos de la vida en la época colonial era una vida demasiado aristocrática, ¿ya? Había ciudades importantes como el caso de Santiago, Concepción, La Serena, ciudades en la parte de Chile especialmente, ¿ya? Donde en algún momento se ponía como ejemplo en la historia que ellos compartían ciertas tertulias o que nosotros llamamos veladas poéticas, ¿ya? Mientras por el contrario, para los mestizos, las fiestas de pueblo eran mucho más factibles, se convidaba mucho más con los indígenas y realizaban fiestas, estas se llamaban chinganas en este caso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a establecer nosotros que cuando se habla de la minería, y no solamente la minería, ya después, cuando se explota los textiles, se va a crear también los obrajes. La minería, denominada también mita colonial, que obviamente era un seguimiento de la época de los incas. Si ustedes recuerdan, en los incas había una forma de tributar que era la mita, donde era destinada a chicos entre 18 y después a 55 años, pero con la diferencia en la época incaica es que las personas rotaban cada 3 meses en los trabajos, ya sea en la mina o en la tierra. Pero en este caso, ya cuando llega la corona, los varones deberían entrar a la mina entre los 18 a 55 años y tenían que estar o tenían que estar forzados a trabajar en la mina por 4 años seguidos. 4 años en la mina y 4 años en los obrajes. Los obrajes se trabajaban netamente con textiles, ¿ya? Y obviamente aquí en La Paz, en Oruro y en Cochabamba existen zonas denominadas obrajes, que justamente es donde se habían cimentado estos talleres artesanales de textiles. ¿Ya? Se explotaba mucho lo que era la lana de alpaca y vicuña y luego lo que era el algodón, ya identificado netamente en el entorno del teñido también, utilizando las mismas bases de teñido que utilizaban los incas. ¿Ustedes se acuerdan cómo tenían los incas sus lanas? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que usaban los incas para teñir la lana? ¿Las plantas? Ya, utilizaban plantas, hojas, flores, ¿no? En el sentido de teñidos vegetales, pero como teñidos animales, ¿qué insecto utilizaban? Recuerden, ya, cochinilla. No es difícil de olvidar ese nombre, cochinilla. ¿Cómo se llamaba el insecto?
Cochinilla. ¿Y cómo era? Es, así es. Bueno, las reducciones, que había sido una idea del virrey Toledo, servía para controlar mejor a las poblaciones indígenas y disponer de su mano de obra de manera permanente. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que las reducciones eran lugares donde se traía a los indígenas para trabajar como esclavos en tierras ya administradas por los españoles. Era una diferencia entre una encomienda y una reducción. La encomienda se ubicaba en el lugar donde estaban de manera original viviendo los indígenas. En una reducción, no, una reducción era un lugar establecido ya por los españoles donde se traían a indígenas para trabajar en estas tierras. ¿Ya? En relación a ese proceso, nosotros vamos a identificar obviamente una diferencia, ¿no?, entre lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo y lo que era la época colonial. En el Tahuantinsuyo, los recursos obtenidos por el trabajo eran repartidos en la comunidad. En la época colonial, la población indígena estaba obligada a trabajar para beneficio exclusivo de los españoles y también pagar el tributo, pero no recibir nada a cambio, en consideración con lo que era el Tahuantinsuyo, la época de los incas. Bueno, hablaremos acerca de lo que es la evangelización. Era una de las funciones de la corona, evangelizar a los indígenas. Porque obviamente hasta la época de los Borbones, la corona dependía mucho de la iglesia, ya que las bulas habían destinado, obviamente, cómo se deberían administrar los terrenos. Justamente el Tratado de Tordesillas, que fue el tratado de separación entre lo que es el imperio portugués y el imperio español, generaba en algún momento lo que vendría a ser el hecho que qué terreno le tocaba a cada reino. ¿Y quién lo estableció eso? La iglesia. ¿Ok? Entonces, a un principio, justamente acá vemos nosotros una imagen de Atahualpa bautizándose, y sabemos que se bautizó para no morir quemado y solamente por el garrote. Y en algún momento vamos a tomar en cuenta que desde Atahualpa, obviamente, el sentido de evangelizar significaba bautizar a los indígenas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la evangelización? Tenían que sacar a las creencias, a los indígenas, esas creencias que en realidad no tenían vida, unas creencias que eran los cerros, que eran las piedras, que eran en cierto sentido elementos rústicos, donde los indígenas también eran politeístas, ya habíamos dicho, mencionado a los dioses, ¿no? Pachamama, Pachacama, el dios sol, la diosa luna, ¿ya? Y en algún momento los españoles creían que este tipo de religión era netamente pagana, aunque ellos no se daban cuenta que su religión también es la misma, es de la misma forma ese concepto. ¿Por qué decimos nosotros? Por ejemplo, para los indígenas hay un término en que debes sacrificar un animal para darle esa sangre a la tierra y la tierra te pueda devolver frutos. Obviamente que los españoles no hacían eso, pero ¿qué pedían a consideración los españoles dentro de su aspecto religioso? Los españoles lo que hacían era pedir diezmos, o sea, dinero, en vez de pedir sangre de animal, ¿no? Pedían dinero y esa recaudación era solamente para la iglesia, nada más. ¿Ya? Y se recibía el nombre de diezmo. ¿Y quién daba el diezmo? Solamente lo daban los criollos, los mestizos, los peninsulares, toda la clase que supuestamente no pagaba el tributo que el indígena sí pagaba. ¿Ya? Entonces, abandonar esa creencia contraria al catolicismo va a generar obviamente olvidarse de los elementos. Pero ¿acaso será que nos hemos olvidado hasta el momento de estos elementos? Seguimos creyendo mucho en la hoja de coca nosotros en esta zona, especialmente en la zona andina, ¿sí? La lectura de hoja de coca nos menciona qué suerte podemos tener en el futuro o qué nos provocó cierto mal. Obviamente los jilacatas, que son actualmente conocidos ahora como los maestros o sea, los que leen la coca, va a determinar una identidad con la cultura. El culto a las momias, que obviamente para los españoles eso no era factible, pero que en realidad se le enterraba al difunto en manera fetal, haciendo un embalsamiento en tumbas especiales y con sus tesoros alrededor para pagar el destino a la otra vida. Y eso en algún momento para los españoles no era factible, pues para los que españoles tampoco tienen la fiesta de Todos Santos que nosotros actualmente tenemos. El culto a la tierra, ¿no? El poder darle sacrificio a la tierra y que la tierra nos dé frutos. Eso era también mal visto por los españoles. Eso querían los españoles que se elimine de prepo. Querían cambiar la mentalidad del indígena, fomentándole netamente lo que vendría a ser ese proceso de bautismo.
La extirpación de idolatrías empezó con la destrucción de las huacas y para que en su lugar vayan a construirse templos. Una huaca era un templo para un inca, era el lugar ceremonial para el inca, donde tenía tributos a sus dioses, donde pedía ir a alabar a sus dioses. Cuando el español destruyó estas huacas y construye iglesias en su lugar, el indígena no visitaba esas iglesias, el indígena dejaba de lado ya eso y empezaba a generar otro tipo de elementos de adoración. Entonces, ya al verse limitado el indígena muchas veces a no tener lugares ceremoniales que habían sido destruidos por los españoles, pues ahí empieza a optar por otros medios de adoración. ¿Sí? Bueno, los españoles empezaron a evangelizar a los indígenas a través del catecismo. El catecismo fue el libro de evangelización para los indígenas, no la Biblia, sino el catecismo, que les enseñaba la oración, les enseñaba el rezo, el Padre Nuestro, etcétera, los sacramentos y demás. Y este catecismo había sido traducido al idioma quechua y aymara, ¿ya? Para poder llegar al indígena en su idioma. Obviamente el indígena sí podía aprender lo que vendrían a ser primeramente los sacramentos, el bautizo, el matrimonio, la confirmación y demás, pero no entendía por qué se realizaba eso, porque para el indígena el matrimonio no existía ese enlace que nosotros tenemos con un cura que nos casa y demás. Entonces le ha costado al indígena empezar a entender cuál era el concepto de esos sacramentos que venían dentro de este catecismo. Bueno, la iglesia estaba organizada de la siguiente forma. Teníamos nosotros al arzobispo como la autoridad primordial, el obispo y luego venían las parroquias. Las parroquias defendidas al pueblo español también estaban las doctrinas. Los indígenas en las reducciones eran conocidos como doctrinados. Y en las misiones, que eran lugares alejados por la selva, estaban pues los misioneros jesuitas en la Amazonía y los franciscanos por el lado de Tarija, ¿ya? Ahora vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos nosotros de la evangelización a los indígenas, los curas que evangelizaban a los indígenas se llamaban curas doctrineros, porque hablamos de los doctrinados, que eran los indígenas que en realidad se los bautizaba y se los evangelizaba, ¿ya? Entonces, ahí es cuando va a nosotros a identificar la diferencia. Mientras en el caso del pueblo español, que era también en las doctrinas o también en algún momento en las parroquias, que ellos ya habían cambiado el nombre después en la historia, en vez de llamarse doctrinas para el pueblo español, ya se llamó parroquias, y para los indígenas ya se llamó doctrinas, o sea, se modificó un poco el nombre con la época de los Borbones, en el siglo XVIII, ¿ya? Entonces, vamos a nosotros identificar en algún momento que cómo era la evangelización al indígena. Primero, se le obligaba a denunciar a sus dioses. Se le generaba lo que era a través del bautizo y obviamente el indígena, por salvar su vida, optaba a bautizarse. Cuando el indígena se bautizaba ya se llamaba católico y se le ponía como una especie de tatuaje en el brazo para identificar lo que había sido bautizado. Mientras el que no tenía el tatuaje quiere decir que no era bautizado. Entonces había dos formas de depurar la fe en los indígenas. La primera era obviamente en el hecho de que si se había ido bautizado al indígena y se le encontraba aún adorando a sus dioses, se le agarraba a latigazos en la plaza para hacerle olvidar de sus dioses, ¿no? Pero si el indígena no era bautizado y no quería renunciar a su religión, por más que corra su vida de por medio, entonces este era rapado la cabeza, era amarrado las manos a la espalda, montado en el lomo de una llama, nos dice Santillana, y Carlos Mesa nos dice montado en el lomo de una bestia, de un burro, digamos, ¿ya? Y paseado por las comunidades hasta que muera de hambre y de sed, ¿no? Y así moría el indígena sin haber renunciado a sus dioses, ¿no? Siempre aceptando su religión. Bueno, los frailes tenían el contacto más con los indígenas y habíamos hablado nosotros en las misiones jesuitas. Las misiones jesuitas se establecieron más que todo en Mojos y Chiquitos, en la parte de Santa Cruz y Beni, ¿ya? Entonces se generaba lo que vendría a ser el hecho de que muchos de los indígenas en esta zona sí se bautizaron
porque obviamente se sentían más comprometidos con los misioneros jesuitas. En 1767 fueron expulsados los jesuitas de América y de España. Y ahí es donde los indígenas fueron más abusados por los españoles, obviamente porque ya eran pueblos civilizados. San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, etcétera, eran pueblos civilizados. No sé si alguien es de Santa Cruz por ahí. Aquí tenemos estudiantes de Santa Cruz, ¿o no? Todos son paseños, orureños, potosinos. A ver, ¿de dónde son ustedes? A ver. La ciudad de La Paz. La Paz, Ronald, muy bien. Mauricio, ¿de dónde es? Oruro, dice. Oruro, muy bien. Eric. Gabriel. ¿De dónde eres, Gabriel, tú? Aquí La Paz. Eso, muy bien. David, ya me ha dicho, ¿no? Eso. ¿Qué dices, Eric? Eric Torres. ¿De dónde es Eric Torres? De Santa Cruz de la Sierra. Ah, ya. ¿Y conoces por ahí las misiones, Eric? No, 8. Ya. Gabriel Ángel, ¿de dónde es? La Paz. Ya me he hecho La Paz. Mauricio también. Yo de Oruro, dice. Oruro. Ronald. La Paz. La Paz, La Paz, La Paz. Eso. Rubén. Ese Rubén. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros identificar, obviamente, las misiones sí se aplican en Santa Cruz y en la parte del Beni, ¿ya? Para tomar en cuenta eso. Bueno, la iglesia se dividía en dos cleros. Estaba el clero secular y el clero regular. El clero secular eran todos aquellos que empezaban a asumir un cargo importante. Estaban los obispos, arzobispo, obispos, curas de parroquias principales, y ellos administraban sacramentos solamente en las ciudades, ya en las ciudades principales. El clero regular eran personas que vivían en conventos y de los que se recluían en realidad, y aquí estaban las monjas, los monjes y los misioneros, ¿ya? A tomar en cuenta nosotros ahí, ya que se generaba lo que vendría a ser este clero regular. O sea, cuando uno pertenecía al clero regular, no podía acceder a un clero secular, no podía tener una jerarquía religiosa, ¿ya? Entonces, ahí nosotros identificamos que solamente se estancaba en un solo nivel. Y aquí se encontraban, obviamente, los misioneros, ¿ya? Bueno, vamos a tomar en cuenta que cuando uno pertenecía a una clase superior en la categoría social de la época incaica, vamos a ver acá que tenía que hacer ciertos votos religiosos, especialmente siendo primeros hijos, o sea, las hijas mayores y los hijos mayores, tanto varones como mujeres. Obviamente para una familia española que un hijo pertenezca a la iglesia era un orgullo. Es como que ahora dentro de una familia que alguien sea médico o que alguien sea militar, es como una representación en realidad de jerarquía, ¿ya? Y eso es lo que pertenecía en esa época. Los españoles, su única finalidad es que los hijos mayores pertenezcan a la vida religiosa. Y claro, hablando de peninsulares, eran los que pertenecían a la vida religiosa y podían ascender a ser arzobispos, obispos o curas de parroquias principales. Hablando de criollos y de mestizos, también podían ser religiosos, pero estos solamente podían acceder a cargos mucho más inferiores. Bueno, obviamente los españoles no lograron quitarnos la parte religiosa. A pesar que forzaron a los indígenas a bautizarse, forzaron a olvidarse de sus dioses, pero aún así los indígenas no lo hicieron. Y obviamente hasta nuestros días nosotros vamos a ir viendo que esta práctica se sigue llevando a cabo en relación a la religión, ¿no? O sea, actualmente en ciertas comunidades se sigue haciendo sacrificio a la tierra, la famosa chaya en el martes de carnaval, los prestes, que es una combinación, obviamente, dentro de este entorno. ¿Ok? ¿Qué dices, Ronald? Los oídos. Eso, muy bien. ¿Ya?
Vamos a explicarles un poquito más acerca de estos términos que necesitamos que un poco se aprendan, ¿ya? ¿Cómo se llama la fusión entre religiones, entre culturas, entre lo que es lo español y lo indígena? Tiene un nombre determinado esta fusión, esta mezcla, esta combinación. Obviamente en relación a la raza, ya sabemos que se llama casta, pero ¿cómo se llama en relación a la arquitectura, la pintura, la música? ¿Sí? ¿Ok? Van a memorizarse este término, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Sincretismo. Sincretismo. Muy bien. Es la mezcla. ¿Mezcla de qué? Mezcla en pintura, mezcla en escultura, mezcla en arquitectura, mezcla en cerámica, mezcla en música, mezcla en religión, mezcla en cultura, la combinación, la mezcla. ¿La mezcla de qué? Entre lo español y lo indígena. ¿Ya? Y vamos a tener nosotros eso. En la pintura, por ejemplo, tenemos pinturas nosotros relacionadas a lo que vendría a ser netamente la mezcla de, ¿qué se llama? Visto lo indígena con lo español, una combinación, ¿ya? Una combinación de eso, ¿ok? Yo les quiero mostrar aquí una combinación en una pintura que no sé si se puede, a ver, vamos a ver acá. ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Ok, vamos a dejar de compartir esto un rato para mostrarles esto, ¿ya? Muy bien. Ok, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se observa? ¿Se observa, muchachos? Sí, se observa. Eso. Esta es una pintura que se llama Virgen Cerro, que está en la Casa de la Moneda de Potosí, ¿ya? Como ustedes pueden ver, en esa pintura vemos nosotros, obviamente, el Cerro Rico de Potosí, y aquí vemos algunos detalles, como el caso de un inca, de un indígena, vemos llamas, ¿sí? Vemos caballos, los caballos no son de acá, son de España. Vemos el sol es una representación muy gráfica para los indígenas en su creencia. Vemos la luna, ¿sí? En la parte de adentro del globo o de la esfera, ahí vemos lo que es una comunidad indígena, pero a su lado vemos aquí a un obispo, aquí vemos a un rey, ¿no? En la parte de arriba vemos a los apóstoles San Pedro y San Pablo, ya, a los arcángeles que están coronando a la Virgen. Esta pintura fue pintada por un indígena, así es que como que de repente es una pintura sincretista, es una mezcla, ¿ya? Es una mezcla entre lo español y lo indígena, ¿está bien? Entonces, ahí nosotros identificamos lo que vendría a ser ese sincretismo, la combinación. Si en la música también con los instrumentos, ¿no? Instrumentos nativos tocados con piezas europeas. En las iglesias es lo más histórico que nosotros podemos ver, una iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama una iglesia en América que tiene una combinación con lo europeo? ¿Cómo es? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? A ver, ¿qué dices? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se denomina una iglesia que es una combinación con lo europeo? ¿Cómo se denomina? A ver. Se llama barroco mestizo, ¿ya? Yo te voy a mostrar aquí, no sé si tú puedes reconocer este dibujo o esta fotografía, especialmente para aquellos que son de este sector. A ver, ¿quién me dice?
¿Qué estoy enfocando ahorita ahí? ¿Qué iglesia será esa? ¿Ni idea? San Francisco. Eso, la iglesia de San Francisco, y este se llama San Francisco de Asís, ¿no ve? ¿Ya? Acá nosotros vemos algunos detalles netamente europeos, ¿ya? Con algunas figuras europeas, pero también vemos algunos detalles indígenas. Por ejemplo, las uvas son de este sector, de la parte del valle, y está aquí cimentado en esta figura, ¿ya? Nosotros vemos también acá lo que vendría a ser la representación de las estrellas, ¿sí? ¿Ya? Y si tú ves, la iglesia de San Francisco es una iglesia netamente barroco mestiza, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver que es una iglesia barroco mestiza? Vamos a irnos un poquito para atrás. Aquí vamos a poner. Creo que no está. Ya. No sé si seguimos viendo. ¿Se sigue viendo? ¿Cómo es? ¿Observamos o no? Eso, sí se observa. Esta es la iglesia de San Francisco, ¿cierto? Acá tenemos una torre nosotros, ¿ya? Y esto representa una combinación entre lo barroco y lo europeo, lo mestizo y lo europeo. Entonces dice barroco mestizo porque tiene las torres pegadas al templo, ¿ya? Y ahí determinamos nosotros este tipo de diseño especialmente, ¿ya? Muy bien. Entonces, en la iglesia se determina el barroco mestizo por las torres que se encuentran justamente pegadas al templo. Lo que no se ve en las misiones, ¿no? En las misiones, obviamente, la torre viene, ¿qué se llama? Separada del templo, ¿sí? Entonces, ahí identificamos, ¿no? En la pintura, en la arquitectura, en la música, ¿ya? Entonces, la mezcla, la combinación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa combinación, esa mezcla? Barroco. Barroco mestizo. No. Ya les he hablado hace rato, ¿ver? Sincretismo. Sincretismo. De colores. Es sincretismo, ¿ya? En la música, en la arquitectura, la pintura, la cerámica, ¿no? Entonces, el sincretismo, ¿ya? Entonces, ahí vamos identificando nosotros el sincretismo, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? Ok, hagamos algunas preguntitas a ver quién nos ha quedado de esta clase, ¿está bien? ¿Cuándo fue fundado el virreinato de la Nueva España? 1535. Perfecto. ¿Cómo se llamaba la capital del virreinato de la Nueva España? México. Muy bien. ¿Cuándo fue fundado el virreinato del Perú? 42 o 3. 42. 1542. ¿Cómo se denominaba su capital? Lima. Lima, muy bien. ¿Cómo fue fundado anteriormente el Virreinato del Perú? ¿Se acuerdan ustedes? En el tratado en lo que firmó el Toledo, ay, ya se me fue el nombre, ¿ve? En la capitulación de Toledo que firmó Francisco Pizarro, ¿cómo se estaba bautizando el Virreinato del Perú? Nueva Castilla. Nueva Castilla, muy bien. ¿En qué año se fundó el Virreinato de la Nueva Granada? 1717. Así es. ¿Cómo se denominaba la capital de la Nueva Granada? Bogotá. Eso, muy bien, Santa Fe de Bogotá. ¿Cuándo fue fundado el Virreinato del Río de la Plata? ¿Cuándo fue fundado el Virreinato del Río de la Plata? 1786. No. A ver. Es 1700, pero 1700 ¿qué? 86, dice. No, 10 años antes. 76. Eso, otra vez completo, a ver. 1776.
Eso, ¿cuál era la capital de este virreinato del Río de la Plata? Buenos Aires. Muy bien, así es. ¿Ya? Muy bien. ¿A quiénes pertenecían las haciendas? A los terratenientes. ¿Terratenientes de qué raza? Españoles. Eso, criollos, ¿ya? Criollos o mestizos. ¿Y la estancia? A los indígenas. Con los A los indígenas. indígenas. Muy bien. Ok. ¿Ya? ¿Qué era una encomienda? Era el trabajo que realizaba el indígena a cambio de protección del español. Eso, era un lugar, un terreno donde habían indígenas que estaban a la orden de un español. Mientras la reducción, ¿qué era la reducción? A ver, hay que entender esa diferencia, ¿no ve? Vamos a ver. En una encomienda se establecía donde ya habían donde habían indígenas viviendo, ahí se establecía la encomienda, ¿está bien? Mientras la reducción se construía un tipo de comunidad donde se traía a los indígenas para esclavizarlos. ¿Ya? El virrey Toledo es el que establece las reducciones. ¿Ok? Entonces una encomienda era un lugar donde ya había indígenas y donde lo posesionan a un español para dirigir ese territorio, pero una reducción era un lugar construido por los españoles donde traían a los indígenas y los esclavizaban de esa forma. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles eran las dos funciones de un encomendero? A ver. ¿Cuáles las funciones de un encomendero? Evangelizar a los indios, ¿Y qué más? ¿Cobrar qué cosa? cobrar los tributos, creo, ¿no? Eso, cobrar el tributo. ¿Y cobraba el tributo a través de qué cobraba el tributo un encomendero? Diezmos. No, los diezmos eran los que ponía la iglesia para los criollos, mestizos y peninsulares. Pero en el caso de un encomendero, ¿cómo cobraría el tributo a un indígena? Trabajo, ¿El trabajo en dónde? En la, sembradores de papas. tierra. No, en la Tierra. mina, el trabajo en la mina. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Eso. En la mina y ¿dónde más? En los cultivos de... Puede ser que eran los cultivos más importantes, ¿no? Ya, en la parte de la agricultura está bien, pero había parte de la mina, la mita y donde se hacían los textiles, ¿qué se llamaba? Y los obrajes. Y los obrajes, muy bien. ¿Me pueden decir ustedes cómo estaba conformada la categoría social de la época colonial? ¿Quiénes estaban en la cabeza? Españoles. Después, Criollos, mestizos. criollos, Mestizos. mestizos. Después, Indígenas. indígenas No. y Negros, ambos. Los negros. Ahora mulatos. los mestizos eran parte de los castizos. ¿Quiénes conformaban los castizos? Había tres clases de castizos. Mulatos, zambos, Ya, y mestizos. mestizos, sí. Los mestizos eran la combinación de qué? De un español con un indígena. Eso. Los mulatos. De un negro con un español. Eso. Pero no te olvides, Ronald, no siempre son españoles. Pueden haber sido también criollos. Pueden haber sido también criollos en este caso. ¿Está bien? O sea, tendrías De que acuerdo. decir de uno que tiene raza blanca con uno que tiene raza negra. Más o menos, algo así. ¿Ya? Y los zambos. De un negro con un indígena. Indígena. Eso, de un negro con un indígena. Muy bien. ¿Quiénes ocupaban los cargos más importantes en la época colonial?
¿Quiénes tenían los cargos más altos, políticamente, religiosamente? A ver. ¿Quiénes son, Ronald? A ver. Los reyes, los virreyes, Claro, esos son los cargos altos importantes, pero ¿quiénes ocupaban esos cargos? De toda esa categoría que hemos ido viendo. ¿Qué es, El Mauricio? arzobispo. No, a ver, para que no quede hueco, nosotros vamos a ver acá. Estito más, con esto vamos a cerrar, ¿ya? Porque si no se nos va a quedar con la duda. ¿Está bien? A ver. La clase social en la época colonial. Ustedes me lo han dicho. Aquí están los españoles, pero también se les conoce como peninsulares, ¿ya? Después tenemos a los criollos, a los mestizos, a los indígenas y a los esclavos. Ahora, de estos, ¿quiénes ocupaban los cargos más altos e importantes en la época colonial? A ver. El cargo de arzobispo, obispo, cura de parroquia principal, el cargo de virrey, el cargo de oidor, el cargo de gobernador. ¿Quiénes ocupaban esos cargos? peninsulares. Sí, solamente los peninsulares. Muy bien. ¿Y qué les limitaba a los criollos no ocupar esos cargos? A ver, ¿algún análisis por ahí? ¿Por qué los criollos no podían ocupar esos cargos altos? Porque ellos eran hijos de españoles nacidos en América, pero ¿por qué no podían ocupar esos cargos altos? Ahorita les acabo de decir la respuesta, a ver qué pasó. ¿Cómo es? Por la falta de conocimientos que tenían. No, es que ellos sí tenían educación. Pero ¿por qué tú crees, Mauricio? A ver, un análisis más profundo de eso. Porque no eran netos españoles, tal vez, le diré. A ver, hay una respuesta un poquito más profunda de eso. A ver, ¿qué dices? Porque eran hijos de indígenas. La pregunta es, ¿por qué los criollos no podían acceder a cargos altos? Cargos de prestigio. Porque eran de los criollos, porque son nacidos en, o sea, ya Eso. son sus padres son españoles, pero son nacidos acá y creo que no tenían esa misma validez. Eso, muy bien, porque habían nacido en América simplemente, ¿no? Al ser nacidos en América significaba que no podían tener el derecho de ascenso en relación a los cargos, ¿no? Que nosotros podemos identificar, ¿ya? Entonces, esa idea tiene que ir, chicos, ya tiene que quedarse esa idea. Pues que los criollos se rebelan contra los mismos peninsulares, ¿no? Ahí vienen las rebeliones y demás, ¿no? Que nosotros vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, chicos, ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, muchachos, entonces nos vemos el día lunes. Ya vamos a continuar con esa historia de Bolivia. Muy bien. Se cuida mucho. Buen fin de semana. ¿Ya? Chao, chao.